Shalom Ubrajá, Javerín y Javerot, Talmidín, Talmidot de la Torá y de Yeshua HaMashiach. Bueno, estamos acá por la voluntad del Eterno, de Akadosh Baruj Hu. Y estamos acá con mi compañero Shmuel para dar contestación a algunas preguntas que han surgido de personas. Y bueno, Shmuel, bienvenido una vez más acá. Y esperamos que sea el Eterno contestando las inquietudes y preguntas que está teniendo gente. De mi parte, pues yo contestaré lo que pueda, lo que sepa y lo que me sea dado contestar. Queremos levantar primeramente una tefilá al Abacadosh para que sea él usando este audio, este video, para hablar a los corazones. Abba, tú sabes que nosotros simplemente somos vasos de barro, vasijas de barro. Y no lo sabemos todo. Yo realmente no siento temor de decirle a la gente que yo no lo conozco todo, yo no lo sé todo. El único que lo sabe y lo conoce todo eres tú. Y soy una persona común y corriente, simplemente, que no sé por qué tú me has llamado a hablar de parte tuya y simplemente, como le digo a todos, yo hablo lo que tú me dices. Más allá de eso no puedo explicar lo que tú me dices que hable, simplemente los llevo a tu Torah y a las palabras que están escritas en los profetas. Toca los corazones, por favor, y muestra no al hombre, sino muestra al Elohim que está sobre ese hombre. Ayúdanos, Abacados, tú sabes que nuestra intención son las almas. Amén. Y te serviremos y te seguiremos hasta las últimas consecuencias, pidiendo también que el poder de las tinieblas sea atado en el nombre de Yeshua HaMashiach y que tú ministres tu Ruach HaKodesh. Amén y amén. Amén, amén, amén. Buenas noches. Estamos aquí sábado en la noche, saludándolos a todos desde Israel. Sábado en la noche ha terminado el Shabbat hace unas horas, entonces Shavua Tov, bendiciones para la nueva semana para todos. Bueno, yo le comenté a Johanan que me había escrito alguien una pregunta, entonces la pregunta, la contestación es tan amerita hacer este video precisamente porque si Carlos desde España nos ha pedido esta pregunta, estoy seguro de que habrá muchos que se estarán haciendo la misma pregunta y entonces pues amerita hacer un video para contestar esa pregunta para todos quienes estén haciendo esa pregunta. La pregunta es, y me escribe Carlos, me pareció oír en el segundo mensaje que la tribulación empezará en 4 años. ¿En qué se basa el orador para dicha información? Esa es la pregunta. Bueno, quiero primero que todo llevarlos a varios textos. Quiero llevarlos a Ezequiel 3:35, a Amós, profeta Amós 3:7 y al libro de Revelaciones de Gisayón en Apocalipsis 6. Y bueno, quiero empezar leyéndoles lo que dice el profeta Yehezkel Ezequiel, capítulo 3, 16. Quiero hacer una corrección porque les dije 3:33 y no es 3:16, del 16 al 21. Y espero que lo entiendan. Bueno, Abacados, gracias por esta oportunidad y te pido que me des palabras sencillas para que todos lo puedan entender. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya
a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre mandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y vamos a Amós 3:7. Amós 3:7, desde el 6 dice, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Adonai no haya hecho, porque no hará nada Adonai, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai, el Señor, ¿quién no profetizará? La función que yo cumplo es simplemente, como yo le decía a alguien, yo simplemente soy un lorito. Yo no me conozco la Torá de tapa a tapa. Es una gran mentira que los judíos recitemos y desde pequeños nos aprendamos de memoria la Torá. Pueden venir aquí a Israel. Son fábulas que la gente de afuera se cree. Que coges a un judío, a un hasídico, y él te puede recitar la Torá de memoria. No existe eso. Tú dices acá y yo creo que podemos hacer la prueba y salir y no existe nadie que se sepa de memoria la Torá. Lo mismo, soy un ser humano, no me considero profeta, no creo en los profetas, absolutamente. Creo que el Eterno puede usar en don de profecía a ciertas personas, lo ha hecho en mi vida, ha usado varones del Eterno para hablarme a mi vida, decirme cosas y se han cumplido, pero conforme a la Torá, sé igual que Yeshua habló de que enviaría profetas, Yeshua lo dice. Muchos dirán, wow, lo dijo, ¿dónde? Yo les doy un consejo, lean sus escritos. Muchísima gente cree saber mucho sobre Yeshua, pero cuando tú les dices cosas como esas, dicen, wow, ¿en dónde? Yo les dejo de tarea, leanlo, está escrito en los 4 libros que quedan registrados de sus palabras. Dice, les mandaré profetas, sabios y escribas. Ahí les adelanto un poquito de la tarea. Pero cuando tú ves el libro de revelaciones, que es el libro viene siendo como el manual que todos nosotros debiéramos manejar, conocer, porque ahí está escrito todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, en el libro de Daniel, en los últimos capítulos, y en el libro de revelaciones. Es como una obra de teatro y es el guión, es el libreto. Y nosotros deberíamos conocer ese libreto. Todos los creyentes en Mashiach deberíamos conocer ese libreto. Porque precisamente en base a ese libreto nosotros sabemos si las cosas que nos dicen son verdaderas o son falsas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto lo digo a la gente, en el Tanaj, en la Torah, tú nunca vas a encontrar un profeta que no sea del pueblo de Israel. Todos los profetas fueron del pueblo de Israel y serán del pueblo de Israel. Y para estos últimos tiempos, por más de que existen muchísimas personas que se autodeclaran, autoproclaman profetas, mucha gente se podrá decir profeta, pero de ahí a que sea verdaderamente un profeta, pues déjenme decirles una cosa, lean la Torá, lean sus Biblias, se van a dar cuenta que no existen profetas sino de la casa de Israel, no existen profetas sino de Israel, judíos de Israel. Pues todos aquellos que se hacen llamar profetas, pues bueno, ustedes tienen la libertad de creer o no creer, de ser engañados o no ser engañados. Y en Revelaciones solamente aparecen en los últimos tiempos 2 personajes, 2 profetas que saldrán a luz en los últimos tiempos y su trabajo será en Jerusalén. Y esos 2 profetas tienen unas funciones muy específicas y unas características muy específicas. Cuando yo llegue a conocer a alguno de esos 2 profetas, me pondré a su servicio. Pero antes yo tendré que ver esas características en ellos.
Y si en algún momento esas características las llego a tener yo, pues todavía duraría que fuera un profeta. Cuando algún judío aquí en Israel, desde Jerusalén, se instale allí y empiece a hablar esas cosas, creeré en los profetas. Antes no. Sí, hay que entender el don profético. Es cuando el Ruach HaKodesh toma momentáneamente a alguien y él le puede mostrar algo de ti, algo de tu vida, te puede hablar, te puede dar palabra de parte del Eterno. Pero nosotros no podemos jugar con esto de hacernos llamar profetas. Por eso yo siempre a la gente le digo, no soy profeta, no soy profeta y no lo seré, a menos de que así sea la voluntad del Eterno y Él lo demuestre con obras. Un profeta no es el que te dice, oye, mira, te va a ir bien, el Eterno tiene para grandes cosas. Para los últimos tiempos solamente hay esos dos profetas. Y esos dos profetas hablarán profecías de juicio sobre las naciones y cerrarán los cielos de las naciones. Y habrá sequía en las naciones de donde ellos hablen. Y todos los que les quieran hacer mal saldrá fuego de sus bocas y los consumirá. Lean lo que está escrito en Apocalipsis. No son personas que van a hablar de cosas que van a suceder. Creo ser una atalaya, como sé que hay atalayas y conozco atalayas alrededor del mundo. ¿Qué son los atalayas? ¿Cuál es la diferencia de un atalaya? El atalaya simplemente recuerda palabras que hablaron los profetas. El atalaya llama la atención y dicen, miren, lean lo que está escrito en Apocalipsis 6, porque eso está a punto de ocurrir. Eso hace una atalaya. Porque podemos decir que no hay profecías nuevas. Cualquiera que salga una profecía nueva, tenemos que decir, no está de acuerdo a la Torah, no está de acuerdo al Eterno. Nos damos cuenta que aún estos dos profetas que surgirán allí en Jerusalén no hablan profecía nueva. Ellos no vienen a traer ninguna profecía nueva. Ellos simplemente vienen a traer juicio sobre las naciones. Esa es su función. Si alguno quiere dárselas de profeta y quiere crecer profeta, primero tiene que ser judío, vivir en Jerusalén. Y quiero ver alguno que diga, bueno, sobre Rusia va a haber sequía, sobre tal país, sobre tal otro, sobre tal otro, porque a eso se van a dedicar. Y por eso los van a odiar las grandes naciones. De resto, todas estas cosas que surgen, tenemos que tener cuidado. Segundo, yo estoy totalmente en contra de las fechas. Esto de decir fechas, estoy totalmente en contra, como yo creo que la mayoría estamos en contra, pero surge un pequeño problema. Sucede como también estoy en contra de, o sea, sé que no hay ningún sustento de Torah, de Tanakh, no existe ningún sustento para hablar del don de lenguas. Tampoco creo en el don de lenguas porque no existe ningún sustento, pero hay otro pequeño problema. Y es que cuando conocí de Yeshua al poco tiempo, recibí la llenura del Ruach y empecé a hablar en lenguas. Entonces es un lío muy grande para mí porque no puedo sustentarlo, pero hablo en lenguas. ¿Qué puedo hacer? Y hasta que el Eterno no me dio un sueño donde me dio una fecha, yo estaba totalmente en contra de hablar fechas. Pero ahí es donde les doy el texto de Ezequiel 3. Yo no puedo hacer más que obedecer a mi Creador y a lo que Él me ordena. No soy un neófito y no he tenido 2, 3, 4 sueños. Precisamente con todo esto de las profecías, yo choqué mucho con el Creador, hice un compromiso con Él y le dije, no vuelvo a hablar una palabra. Si tú en algún momento quieres que yo le hable algo a alguien, o a tu pueblo, o a las naciones, por favor, muéstramelo y dímelo a través de sueños, visiones, audiblemente. Del resto, yo no abriré mi boca. Y eso fue hace como 15 años. Y hace como 10 años en Jerusalén me empezó a dar sueños. No uno, dos, tres. Con respecto, por ejemplo, al terremoto que vendrá sobre Israel, si nosotros no nos volvemos en arrepentimiento genuino, 21 sueños. Donde de esos 21 sueños puedo hablar de un 70% en el cual, después de tener el sueño o dentro del sueño, escucho su voz con instrucciones puntuales. Y lógicamente, cuando él me empezó a dar los sueños, yo no salí corriendo a hablar. Yo tengo temor de él, muy grande. Y otra cosa que yo he tenido como compromiso es, le digo, Abba, por favor, guárdame de llegar a desviar un alma.
Yo sé que eso es un juicio muy grande sobre nosotros, Es algo muy serio. muy serio. Lo segundo, cuando él me empezó a dar sueños y visiones, le dije, bueno, ¿quieres que hable? Muéstrame dónde eso está en la Torah, muéstrame dónde está eso en los profetas, muéstrame. Y él lo hizo, me fue mostrando todo eso. Entonces, básicamente, con respecto a esta fecha, es una fecha que se va moviendo constantemente. ¿Por qué? Porque me lo mostró hace tres festividades de Sukkot. Hace tres festividades de Sukkot, estando recorriendo el desierto con una persona que vino a visitarnos. En ese tiempo me dio un sueño y en ese sueño me mostró todo lo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Eso es lo que yo puedo decirles, todo, 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 todo. Me hizo vivencial la persecución, me hizo vivencial la Tercera Guerra Mundial, la invasión a Israel, me hizo vivencial el holocausto que se viene, me hizo vivencial la caída de meteoritos, me hizo vivencial el fuerte terremoto para todas las naciones, me hizo vivencial tornados, tsunamis, huracanes, y me hizo vivencial la caída de meteoritos y sobre todo la caída de un gran meteorito. Teniendo yo ese sueño y viendo todo esto, antes de despertar escuché una voz, escuché su voz que me dijo, quedan solamente 7 años. Por eso, desde que él me dio ese sueño, cada mes que pasa voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Ahorita en Hanukkah, cuando ya entremos a Nuevo Rojo después tendré que bajarle otro mes. Haciendo cuentas, estamos en 3 meses y 3 años y 9 meses aproximadamente, si no estoy mal, 9 meses. Eso es eso es lo que tengo que decir. Más de allá no puedo decir. Tú sabes que los teólogos, nosotros los hombres, somos los que hemos dividido los textos en capítulos, en versículos, en libros y en dispensaciones. Los que nos hemos invitado, los que nos hemos inventado la pretribulación, tribulación y gran tribulación somos nosotros. Eso Que no hayan, es, está dividido así en las escrituras. sí, pero o sea, tanto que en qué parte entra, en qué parte no. O sea, yo de eso no les puedo decir nada, les puedo decir es el mensaje que recibí. Lo que recibí desde esa Sukkot es eso. ¿Qué va a pasar esos 3 años y 9 meses que nos A ver, quedan? ¿Para qué es? me Lean gustaría, Apocalipsis 6. sí, me gustaría agregar algo en este momento y es que yo estuve fuera de Israel un tiempo. Cuando yo regresé hace medio año más o menos, tú me dijiste, oye Shmulek, tú tienes que caer en cuenta de que quedan 4 años y medio. Y mi reacción fue, sí, sí, ok, sí, sobre todo, solamente porque tú lo dices, yo lo voy a creer. Yo también soy, en cuanto a ese sentido, muy, yo no creo en profetas, yo no creo en fechas, y yo no creo en que nadie me venga a decir, sí, es esto, porque si no es directamente mostrado del Padre, pues... Oye, hay una gran falla. Y entonces mi reacción inicial fue pues, decirle a Johanan, no, ok, sí, sí, seguro que te voy a creer. Pero ocurrió una cosa, otro amigo que está en otro país y que tarde o temprano entrará también en audiencia aquí para grabar con él. Él me contactó y me dijo, óyeme, ¿dónde estás? Yo le dije, no, yo estoy de regreso a Israel. Dijo, bueno, mira, yo he tenido unos sueños y para el 2022 el padre me ha mostrado que para el 2022 empezarán 7 años de lo que esta otra persona me dijo fue que hace 3 años le había mostrado que quedaban 7 años de un ciclo de como el de José en Egipto, que fueron 7 años de plenitud seguidos por 7 años
de sufrimiento. Y entonces él me dijo, quedan más o menos 4 años de plenitud en los que tenemos que prepararnos y vamos a entrar a un periodo de 7 años de sufrimiento. Entonces, cuando yo caí en cuenta de lo que Johanan me estaba diciendo y de lo que mi otro amigo me estaba diciendo, no voy a mencionar su nombre en el momento, pero cuando caí en cuenta que las dos personas, sin conocerse, que ni siquiera hablan el mismo idioma, sin conocerse, estaban hablando de las mismas fechas, la misma cronología. Ahí fue cuando, como se dice, cuando yo entré en sintonía. No solamente eso, sino esas fechas, sino otros datos específicos geográficos aquí en Israel. Fue cuando caí en cuenta que las dos, con basado a la Torá, que básicamente si esto es lo que dice la Torá, es en caso de juicios, que hay que creer, a nadie se puede juzgar sin mínimo dos testigos. Entonces yo tomé esto que el juicio para la tierra va a venir y tengo yo dos testigos. Cuando yo caí en cuenta que tenía dos testigos que ni siquiera se conocen, fue cuando caí en cuenta que esto era el Padre. Entonces ahí fue cuando totalmente entré a creer y a entrar más profundo a tema con Johanan y pues nos estamos preparando para ese tiempo. Ahora, la otra pregunta es que si es la tribulación lo que viene o si es alguna otra guerra lo que viene, eso no sé qué puedes decir al respecto. Lean Apocalipsis 6. Eso es lo que puedo decir, eso es lo que tengo ordenado decir de parte del Padre, y eso es lo que vi en el sueño donde Él me dijo que quedan 7 años nomás, de los cuales, llevándolo al día de hoy, quedan solamente 3 años y 9 meses. O sea, para que queden 3 años será en el próximo Sukkot, para que queden 2 años será en el siguiente Sukkot, para que queden así. Y básicamente tú te acuerdas que antes de tener ese sueño, cuando Él me dio esa fecha, pues el Padre ya me había hablado de que había que empezar a salir de las grandes ciudades, guardar alimento, agua y medicamentos, y estábamos en eso, ¿te acuerdas? Antes Sí, de claro. 6 años de que salieras de acá. Sí, claro. Entonces, básicamente, cuando pase este tiempo, ya... Es que, hombre, hay mucha gente en el mundo preparándose Sí, precisamente para esto. Hay mucha gente que llaman preppers en inglés, eh, preparándose, alistando albergues, alistando comida, alistando medicina. Entonces, no es nada nuevo que se está haciendo, no es nada totalmente revolucionario. Lo único que se está haciendo aquí es que estamos conectando lo que la gente está haciendo junto con lo que las escrituras dicen. Ahora, me gustaría tocar otro tema breve, que es también alguien me preguntó o me comentó que había recibido un video que es que lo que viene es de Gog y Magog, Ezequiel 38, y yo puedo decirles que eso no es verdad. Mejor dicho, Ezequiel 38 no es lo que viene próximamente. ¿Por qué? Porque no concuerda. Esta persona respondió, pues sí, pero es que mira los países que están mencionados en Ezequiel, pero no concuerda. ¿Por qué no concuerda? Si vamos al Ezequiel 38, en el pasaje número 8, hay una parte en la final de ese versículo que dice que morarán en seguridad. Ahorita en Israel no moramos en no hay seguridad. seguridad. Nunca ha Y habido seguridad. no, Nunca ha no, habido. correcto. Y también en el 38:11 hay una parte que dice, habitan confiadamente sin muros. Aquí tenemos un muro Muros. muy grande que es el muro de Ujú. seguridad, que es Exacto. el que frena los palestinos de Nablus
de Jenin. Y no tienen cerrojos ni puertas. Si tienen cerrojos, y tienen puertas. Correcto. Entonces, sí, muchos asentamientos tienen cerrojos, puertas, portones. Entonces, simplemente Ezequiel 38 no concuerda. Lo único que yo me atrevo a decir de que sí podría incluso ocurrir una guerra en Israel antes de estos 3 años y medio o 3 años y 9 meses, como dice Johanan. Lo único que concuerda en este momento son Isaías, y les invito a que ustedes mismos lo lean, Isaías 17 y Salmo 83. Esas dos, el tema de esas dos es la destrucción de Damasco. Y Ese sí es un tema que realmente se ciñe a una profecía. sí, claro, no solamente eso, sino que si tú lees detalladamente la lista de países, de pueblos que está mencionado en el Isaías 17, hay una parte que dice incluso Asiria. O sea, que lo que están los otros que están mencionados ahí son de un grupo, e incluso también se le agrega, como que no es de ese grupo, pero se le agrega eso. Eso tenemos, en este momento tenemos Israel rodeado del Líbano, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudí, Egipto. Todos estos son países árabes. Pero hay un país que también se le está agregando a esto y que no es árabe, y es incluso Asiria, que es Persia, que es lo que hoy día es el país de Irán. Entonces eso sí concuerda, y no solamente eso, sino en el Salmo 83 habla que sí, claro, Israel ganará esa guerra, pero el sufrimiento que vivirá Israel también lo vivirán, Israel también sufrirá. Y yo no quiero entrar detalladamente a esos dos capítulos, pero los invito. De nuevo son el Isaías 17 y Salmo 83. Y esas lo que menciona ahí Salmo 83 son muy parecidas a lo que el general retirado Giora Eilan ha dicho, de que la próxima guerra que tendremos con Hezbollah la ganará Israel, pero Israel sufrirá mucho en esa guerra. Entonces, tenemos un general retirado prácticamente diciendo lo mismo que está escrito en las escrituras. Y eso sí puede ocurrir antes de estos próximos 3 años, 4 años casi. Eh, pero eso son cosas aparte. Ahora, lo que se viene dentro de 3 años y 9 meses, como ha dicho la visión de este otro caballero, es que serán 7 años de sufrimiento. Sí. El Padre nos está advirtiendo. O sea, nosotros tenemos que saber que Él está llamando a prepararnos, está llamando a estar apercibidos y lo está haciendo por todos los medios. Hollywood, las noticias, a cada núcleo poblacional lo está haciendo a través de su población. A los árabes a través de árabes, a los hindúes a través de hindúes, a los cristianos a través de cristianos, a los católicos a través de católicos, a los judíos a través de judíos. El ambiente aquí en el pueblo de Israel, dentro de los rabinos, es un ambiente totalmente apocalíptico. Aquí que se escucha en las sinagogas en Shabbat no se escucha otra cosa más que el Mashiach ya está pronto, ya está pronto. Pero es triste ver cómo los creyentes en Yeshua, en todas sus ramas, están dormidos, están distraídos. Cada uno está en su distracción, llámese la que sea, y son los más escépticos. Lastimosamente, como el libro de Daniel lo dice, los entendidos entenderán. Entonces realmente este llamado a prepararse es para los entendidos. Todos aquellos que no tienen ni idea de dónde están parados, todos aquellos que les gusta simplemente picar aquí y allá en cuanto video sale, y entre más fabuloso
o más misterioso sea, pues más les agrada, pues realmente van a estar muy confundidos. Lo único que les digo es que si nosotros no obedecemos, pues eh, vamos a tener que vivir las consecuencias y simplemente los atalayas, porque no soy el único a nivel alrededor del mundo, conozco muchos que tienen el mismo mensaje exactamente igual. Cumplimos una función y es advertir algo que está próximo a suceder y que no solamente lo estamos haciendo nosotros, sino alrededor del mundo el Eterno está hablando a los corazones y aún los no creyentes están apercibiendo y están más despiertos y más ubicados que el mismo creyente. Las naciones, ¿ustedes por qué creen que las naciones están guardando alimentos? ¿Por qué las naciones están congelando semillas? ¿Por qué hay tanto refugio que está construyendo? Entonces hay que tener cuidado, hay que saber que si no quieres escuchar, no te preocupes, que el Eterno te va a convencer cuando estén sucediendo las cosas. Lean Apocalipsis 6, por favor. Y para terminar, los tiempos, o sea, nosotros sabemos que rabínicamente fueron quitados 210 años de la cuenta. Hoy en día los rabinos ya lo están hablando. Aquí en Israel con varios rabinos se lo he escuchado. Se le pregunta a rabino, ¿por qué se quitaron 210 años de la cuenta real de la Torá? Y ellos dicen precisamente, el Talmud enseña que eso fue quitado para que precisamente el pueblo no se pusiera a hacer especulaciones sobre la venida de Mashiach. Los caraítas, que es un grupo muy cerrado, y les advierto, atención, porque en el mundo mesiánico hay varios que se hacen llamar caraítas, pero miren, no se dejen engañar. Caraítas es un grupo muy pequeño, menos de 300 personas, su base está aquí en Jerusalén, y ellos son herméticos, cerrados, y ellos no les interesa hablar con nadie, ni tienen páginas web para hablar con la gente como muchos dicen, no, es que yo estoy contactado con gente que es caraíta, mesiánicos caraítos. No, te estoy hablando lo real, lo de acá. Ellos son de descendencia de un lugar de Rusia, ¿no? Hay varios, o sea, o sea, la posición de ellos se ciñeron a la Torá y no a los rabinos, y ellos manejan el calendario real de la Torá, y ellos están en el año 5988. O sea, el año rabínico que se maneja en Israel es el 5778. Si tú le colocas esos 210 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto sin esclavitud, te vas a dar cuenta que da el año real de 5988. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de 12 años. 12 años para que, como en un partido de fútbol, el árbitro pite, o sea, no pite, sino el árbitro tome y añada. Ustedes saben que un partido de fútbol tiene un tiempo específico, pero el árbitro tiene la decisión de añadir los minutos que él quiera. Entonces, así, 12 años para que de ahí en adelante, cualquier momento el Padre lo pueda hacer. Está escrito algo, dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo. Pero atención, el día y la hora. ¿Pero de qué está hablando ese De la venida de hombre? Mashiach. De la venida De de la venida de Mashiach. Mashiach. El día y la hora no lo sabe nadie. El día y la hora no habla nada del año. No solamente eso, sino que en el mismo capítulo de los evangelios donde Yeshua dice eso, ¿el qué hace? Está castigando, está regañando a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden los tiempos en No los los que viven. entienden. No los Entonces, entienden. tenemos que saber la temporada, tenemos que saber los años. En cuanto al día, a la hora, eso sí es otra cosa. Exacto. Lo tenemos que saber en qué momento estamos viviendo. Y además esa advertencia a Yeshua no se le puede aplicar sino a la venida de Mashiach. Sino a la venida de Mashiach. Entonces saquen cuentas, 12 años para el sexto milenio, 12 años para el año 6000. Saquen cuentas, tenemos 12 años para que venga Mashiach en cualquier momento. Y añado de paso, hay gente que juega a decir en qué fiesta viene él. Viene para el toque de trompetas, para Yom Teruah, no aplica, porque las festividades tienen año, día y hora para cumplirse. Entonces no aplicaría porque él dice el día y la hora nadie lo sabe. Toda festividad tiene día y hora. Exactamente. Ahí le suelto eso. Uno dice, no, es en Sukkot, otro no, Yom Teruah. Día y hora no puede haber.
Entonces no puede aplicarse para ninguna festividad porque las festividades tienen día y hora. Y tampoco se le puede aplicar eso a otros acontecimientos. Él puede hablar, por ejemplo, a atalayas de Estados Unidos sobre acontecimientos específicos sobre allá. Por ejemplo, a mí aquí en Israel me habla sobre acontecimientos específicos de un gran terremoto que se va a dar acá y que lo vamos a ver si no nos Sí, volvemos. el Señor también a mí me dio una visión de esas, de un Exacto. terremoto. Los únicos que podemos anular ese juicio somos nosotros los que vivimos aquí en Israel. Entonces de ahí lean el libro de Revelaciones, lean el libro de Daniel y apercibámonos. Porque no podemos hacer la estrategia del animalito ese, El del avestruz. avestruz. No podemos tapar el sol con una mano. Hoy en día el que no entienda que estamos en tiempos apocalípticos, no sé en qué planeta vive. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. He cumplido mi función y acuérdense, por Una de favor. las razones de que esta ya es mi opinión, yo no estoy hablando de está escrito, pero que yo creo que el Eterno ni al mismo Mashiach le dijo la día y la hora, es que eso le permite una flexibilidad para que más personas se arrepientan. El Señor puede dilatar su juicio y debemos estar orando para que dilate su Amén. juicio para que más almas sean salvas. Salvas. Bueno, pues de verdad que el Eterno tenga misericordia de nosotros porque el reloj ya está en las 12. El segundero es el que falta porque llegue. Todas las cosas están dadas. Tenemos que conocer los tiempos y eso es muy importante lo que dijiste al final, pedir misericordia. Que Él nos tenga por dignos de estar de pie delante de Él el día que venga la prueba sobre todas las naciones y hacer parte de ese grupo que seamos guardados en el desierto. Bueno, desde acá de Israel, para todos ustedes, Bendiciones. bendiciones y que escuchemos y obedezcamos. Bechen Yeshua HaMashiach. Amén Shalom, y shalom amén. para todos.